Mi nombre es Jacqueline Alexandra Menéndez y es un placer para mí poder dirigirme hacia usted, licenciado Francisco, por medio de esta plataforma. Este día me corresponde desarrollar el tema el derecho internacional y el narcotráfico. Para iniciar a desarrollar los puntos más importantes de este audiovisual, es importante tener claros los conceptos principales de este tema. En relación a ello surge la pregunta, ¿qué es el derecho internacional? El derecho internacional es el conjunto de normas jurídicas escritas y consuetudinarias que rigen las relaciones entre los estados, las organizaciones internacionales y entre los ciudadanos de estos diferentes estados. Ahora bien, es importante tener en cuenta qué relación sostiene este derecho respecto al narcotráfico, y para ello debemos tener en cuenta ¿qué es el narcotráfico? Es el nombre masculino que se le da al comercio o tráfico ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. El fenómeno del narcotráfico ha sido materia de múltiples tratados, convenios, acuerdos y decisiones de los países, individual y colectivamente. Así también, los principales organismos internacionales desde 1909 hasta la fecha han dedicado tiempo y recursos en abordar este tema tan complejo. La fuente del actual sistema de control penal de las drogas ilegales proviene esencialmente de las normas de derecho internacional público relativas a las sustancias sujetas a la fiscalización. Es materia del siguiente video dar un resumen sobre los análisis y evaluaciones que ligan estos procesos normativos, considerando otros ámbitos propios del derecho internacional contemporáneo, a saber, la defensa del sistema democrático, el respeto de los derechos humanos, así como la protección al medio ambiente y el desarrollo sostenible. En la historia de la lucha mundial contra las drogas, tenemos que, en su origen, jugaron un conjunto de factores ajenos a la defensa de la salud pública, a saber, la presencia norteamericana en el sudeste asiático y Filipinas, la presencia laboral de inmigrantes chinos y mexicanos en la costa occidental de Estados Unidos, y una serie de consideraciones relacionadas a la discriminación racial, entre otros. Estos hechos motivaron a la realización de la primera conferencia en Shanghái realizada en 1909, donde participaron básicamente países europeos. Desde 1919 hasta su desaparición en 1939, la Sociedad de Naciones ocupó un rol importante en la confección de posteriores tratados y convenciones, así como en la construcción de la primera estructura internacional encargada de promover la lucha contra el tráfico ilegal de sustancias controladas. En los años 20, Estados Unidos presionó a los países periféricos para que adopten la Convención de 1912. Tanto el Tratado de Versalles como la Sexta Conferencia de Estados Americanos tenían dispositivos en tal sentido. A partir del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, en 1945 se puso en marcha el traslado de las funciones a este nuevo organismo internacional. La creación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y demás instancias técnicas facilitaron esta transferencia de atribuciones y su posterior expansión. En el año 1961 se aprobó la Convención Única de Sustancias Estupefacientes, que se constituyó en el primer tratado de magnitud mundial encaminado a combatir el narcotráfico. Con un enfoque unilateral, el control de la oferta de sustancias de origen natural, es decir, la marihuana, la hoja de coca y la amapola, se establecieron 4 listas de sustancias psicoactivas con distintos grados de control en su comercio. La lista 1, la más restrictiva, contiene la hoja de coca, cuando en términos objetivos no es un estupefaciente, sino más bien un estimulante. Otro error grueso es que mientras los derivados de la cannabis y marihuana se encuentran en la misma lista, su principio activo, el THC, se encuentra en una lista más flexible. En 1971 se aprobó la Convención de Sustancias Psicotrópicas relacionadas a un conjunto de sustancias que habían sido dejadas de lado en virtud al énfasis puesto en la persecución de las sustancias de origen natural. En 1972 se aprobó el protocolo modificatorio de la Convención de 1961. Dada la diversidad de mecanismos existentes hasta la fecha, la ONU consideró conveniente unificar la legislación internacional existente. En septiembre de 1985, el presidente venezolano Jaime Luenchi solicitó a la Asamblea General de la ONU la aprobación de una convención en contra del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. En diciembre de 1988, 107 países aprobaron el texto definitivo y desde entonces son recurrentes a los esfuerzos de los países y organismos interesados en que este tratado se convierta en ley universal. En la materia, para los países que se quieran adherir a él,
Muchos ordenamientos jurídicos antidrogas han copiado literalmente la tipificación penal recomendada por los tratados internacionales. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿se da una correcta aplicación de estos tratados en los diferentes estados ratificados? A este punto tenemos que decir que la iniciativa ha venido siempre de los Estados Unidos, para la elaboración de tratados, para su aprobación, para la confección de programas mundiales o iniciativas regionales. A nivel bilateral, especialmente en los países de la religión andina, las características del rol jugado por los Estados Unidos en la región han hecho que su influencia sea mucho mayor para ejecutar determinado tipo de acciones. No obstante, Estados Unidos ha cometido diversos errores en el manejo del tema y sus implicaciones con otros temas como el del fortalecimiento democrático, la vigencia de los derechos humanos y la promoción al desarrollo, que van en contra de múltiples decisiones de Naciones Unidas. Desde 1980, durante el gobierno del presidente Reagan, empezó la guerra contra las drogas, dirigida contra los países andinos, en donde provenía el clorhidrato de cocaína que se vendía a las ciudades de Estados Unidos en 1981. Se realizó la enmienda al Posse Comitatus Act, que prohibía el uso de las fuerzas norteamericanas en el extranjero. Entre 1986 y 1990, los escenarios variaron progresivamente, desde las costas de América Central hasta la zona amazónica, incluso llegando a países como Afganistán. Para poder culminar a lo que nos respecta el derecho internacional público, es aquí donde los distintos ámbitos en los que regulan las relaciones entre los estados y donde éste corresponde, los individuos y los estados han influido en ordenamientos jurídicos internos. Sin embargo, es el terreno del control de drogas psicoactivas donde ha demostrado tener una influencia más directa, más extendida y esencialmente equívoca. En la práctica se presenta un conjunto de contradicciones entre normas de derecho internacional público de similar jerarquía formal, pero con un distinto rango conceptual. Es aquí donde la norma se refiere internacionalmente a los derechos humanos, los ius cogenos y las normas internacionales de control de drogas. No obstante, ambas provienen de organismos que corresponden a la estructura de Naciones Unidas. Es aquí donde encontramos evidente incumplimiento de ambos regímenes. Particularmente observamos estas desfases en el campo de los derechos económicos, culturales y en el de las garantías relativas a la administración de justicia penal y en el relativo al desarrollo sostenible del medio ambiente. Me gustaría concluir haciendo énfasis que algunos de los episodios de violencia más atroces se cometen en países afectados por el crimen organizado, estando ligados directamente con el narcotráfico. Estos grupos criminales persiguen principalmente objetivos económicos y se benefician de un Estado débil e ineficaz, sin pretender derrocar al gobierno. Es por esta razón que no debería sorprendernos que las organizaciones criminales tienden a no ser analizadas desde la perspectiva del derecho internacional humanitario. Sin embargo, este derecho como tal ha hecho sino la mayoría de esfuerzos por combatir este fenómeno.